¿Qué hechos inquietantes sobre el océano conoces? Soy ingeniero de equipos en un buque de investigación que realiza exploraciones en aguas profundas. No puedo mencionar el nombre de la embarcación, y dudo que se pueda encontrar en Internet. Solo diré que trabajamos bajo contratos con varios gobiernos y a menudo recibimos encargos que simplemente no se comentan, ni en prensa, ni entre nosotros. Todo comenzó en junio de 2022, cuando nos asignaron una misión para descender un batiscafo autónomo cerca de la fosa de las Marianas. No exactamente en el punto más profundo, sino un poco más al norte, en una zona donde se habían registrado extrañas señales sísmicas. Los primeros 2 días fueron normales, calibramos los equipos, lanzamos la sonda, recolectamos datos. Nada fuera de lo común. Hasta que una noche, a las 3:17 según la hora del barco, recibimos una señal de audio. Era muy tenue al principio. Sonaba como un zumbido, algo parecido a sonidos submarinos comunes. Pero luego, algo en ese sonido comenzó a parecerse a una voz. Al escuchar la grabación repetidamente, no hubo dudas. ¡Ayúdame! Era una voz humana. Y lo más inquietante, provenía de una profundidad superior a los 10.000 metros. Despertamos a nuestro jefe, el Dr. Pierce, un oceanógrafo con décadas de experiencia. Participó en exploraciones cerca del Titanic y en zonas polares. Cuando escuchó la grabación, su expresión cambió por completo. No dijo nada. Solo se encerró en su camarote y no salió en toda la noche. A la mañana siguiente, exigió lanzar el segundo batiscafo, equipado con luces más potentes y cámaras. La señal aumentaba a medida que descendía. Pasadas unas 4 horas, comenzaron las interferencias. Primero perdimos imagen, luego hubo un sobrecalentamiento del sistema. Finalmente, se registró una alteración de presión tan extraña, como si algo hubiese rodeado el batiscafo. La última imagen recibida era borrosa, pero mostraba claramente que algo se movía frente a la cámara. No tenía forma definida. Era como una sombra que bloqueaba la luz, aunque no se observaba ningún objeto sólido. Dentro de esa sombra, había algo que parecía mirar directamente al lente. Después de eso, todo se apagó. El módulo desapareció. El Dr. Pierce dejó de hablar con todos. Se encerró hasta el final de la misión. Al llegar al puerto, fue trasladado por un equipo médico. Nos dijeron que necesitaba descansar, pero lo escuchamos susurrar. «Ayúdame, ayúdame». 2 días después, llegaron personas del gobierno. No se identificaron. Se llevaron todos los discos duros, eliminaron copias de grabaciones y nos pidieron firmar acuerdos de confidencialidad. Yo ya no trabajo en alta mar. Pero aún conservo un fragmento de esa grabación. Está guardado en un reproductor antiguo, sin conexión. A veces, cuando no puedo dormir, lo escucho. Lo extraño es que ahora la voz se oye más clara. Y ya no dice solo ayúdame. Ahora me llama por mi nombre. Paso mucho tiempo en el mar. Trabajo por mi cuenta, pesco y vendo lo que obtengo en los mercados locales del sur de California. A veces salgo al océano por 1 o 2 días, solo para despejarme, escuchar las olas y estar en paz. Esto ocurrió en julio del año pasado. El clima era perfecto, cielo despejado, sin viento, mar tranquilo. Me alejé unos 140 kilómetros de la costa, a una zona donde no hay señal de teléfono ni radio. Tenía mi viejo pero confiable bote, con GPS y radio. Todo marchaba como siempre. Lancé las redes, me acomodé en la cubierta y me quedé dormido viendo el atardecer. Desperté cerca de la medianoche. Lo que me llamó la atención fue el silencio absoluto. Nada de viento, ni chapoteos, ni el crujir de las olas. Solo un leve movimiento del barco. Y entonces ocurrió, algo golpeó el costado del bote. No fue un gran impacto, pero sí lo suficiente para hacerme levantar de inmediato. Tomé mi linterna y alumbré hacia el agua. No vi nada. Solo oscuridad. El haz de luz parecía desaparecer sin fondo. Pensé que quizás era un delfín, una tortuga, o alguna criatura grande. Volví a entrar al camarote, pero otro golpe me sacudió segundos después. Esta vez más fuerte. El barco se inclinó ligeramente. Salí de nuevo, con el corazón acelerado.
Y entonces lo vi. Algo estaba en el agua. Era largo, curvado, parecido a un tentáculo. Se alzaba al menos 3 metros sobre la superficie. Su piel era húmeda, de un tono gris verdoso, brillante bajo la linterna. No se movía. Solo estaba ahí. Me quedé completamente inmóvil. No podía hablar, no podía pensar. Era como si algo me observara, aunque no tuviera ojos visibles. Después de lo que pareció una eternidad, esa cosa comenzó a bajar lentamente, sin hacer ruido, hasta desaparecer bajo el agua. Corrí al camarote, cerré la puerta y me quedé ahí hasta que salió el sol. Ni siquiera intenté usar la radio. Sabía que no había señal. Al amanecer salí con cuidado y noté 3 marcas largas y húmedas en el costado del bote. Eran como rastros de ventosas o de algo viscoso, y formaban un patrón en espiral. Encendí el motor y navegué de regreso a la costa a toda velocidad, dejando atrás mis redes y todo lo que había recolectado. Al contar lo sucedido a uno de los vendedores del mercado, me miró serio y dijo: «Estuviste en una zona donde, según cuentan, antes veían algo muy grande. Los pescadores dejaron de ir ahí hace años». Al principio no le creí. Pero investigando en archivos antiguos, encontré una noticia de 1982, un barco pesquero con 3 personas desapareció justo en ese sector. La embarcación apareció 3 semanas después, volcada, y con marcas similares a las que vi en mi bote. Aún conservo la foto que tomé. Nadie me cree. Pero yo sé lo que vi. Y sé que algo está allá abajo. Algo que no quiere ser encontrado. Pero que, tal vez, si nos está buscando a nosotros. Soy cartógrafo. Trabajo con mapas marinos, imágenes satelitales, registros históricos y coordenadas antiguas. Mi trabajo no suele ser emocionante, pero a veces, lo inesperado aparece. Todo comenzó cuando recibí un encargo privado de un instituto de investigación. Me pidieron comparar unas coordenadas del siglo XIX con imágenes satelitales actuales. Algo sencillo, pensé. Solo revisar diferencias entre mapas antiguos y modernos. Uno de los puntos me llamó la atención. Indicaba una pequeña isla en el Pacífico Sur. Aparecía en mapas de 1890, con una laguna y vegetación. Pero en los mapas actuales, nada. Solo mar abierto. Pregunté si era un error. Me respondieron: nuestro barco vio esa isla el año pasado. Incluso desembarcamos. Pero cuando volvimos 3 días después, ya no estaba. Me enviaron fotos, registros de campo, vídeos de drones. Todo parecía real. Una pequeña isla tropical con arena blanca, palmeras, rocas volcánicas, incluso unas ruinas de piedra con símbolos extraños. Revisé archivos de satélite, Google, NOAA y otros. En uno solo, fechado el 12 de julio de 2022, aparece una silueta borrosa parecida a una isla. En todos los demás, solo océano. Semanas después, uno de los investigadores me escribió. Me encontró en un foro de cartografía. Lo primero que dijo fue: la isla no desapareció de repente. Comenzó a desvanecerse frente a nosotros. Describió cómo, en su segunda visita, la arena se sentía más blanda, como si los tragara. Las hojas de las palmeras no se movían, aunque había viento. Luego, la laguna empezó a oscurecerse. Un miembro del equipo, llamado Jared, se acercó al agua. Dijo que escuchaba voces bajo la superficie, como si alguien lo llamara. Entró al agua hasta las rodillas, y desapareció. Sin ruido. Sin rastro. Solo unas ondas suaves en la superficie. El equipo, en estado de shock, se retiró rápidamente. La última foto muestra la isla cubierta por una neblina espesa, como si se estuviera disolviendo. Desde entonces, nadie ha vuelto a encontrar esa isla. Las coordenadas fueron eliminadas de varias bases de datos. Pero hay algo más. En una de las fotos finales, al fondo, se ve una figura de pie sobre una plataforma de piedra. Un perfil humanoide, demasiado alto para ser una persona. Amplié la imagen. No era una estatua. Tampoco un ser humano. Era algo más. Desde entonces, evito mirar mapas antiguos. Y no acepto encargos privados.
Porque en el océano hay lugares donde no deberíamos poner los ojos. Lugares que nos miran de vuelta. Trabajo como especialista en acústica submarina para una empresa de investigación oceánica. Básicamente, grabamos y analizamos los sonidos que provienen del fondo del mar, desde el movimiento de animales marinos hasta cambios geológicos. En 2021, nos asignaron instalar una nueva red de micrófonos submarinos en el sur del Océano Índico, una zona tranquila, lejos de rutas comerciales. Ideal para captar señales limpias. Todo fue normal las primeras 2 semanas. Olas suaves, sonidos naturales del mar. Pero luego, comenzaron las anomalías. El primer registro extraño fue un zumbido de baja frecuencia que duró 43 minutos sin pausa. Constante, sin fluctuaciones. Ningún animal conocido genera algo así. Era demasiado uniforme, como si tuviera intención. Pensamos que se trataba de un error. Pero los equipos funcionaban perfectamente. Luego registramos pulsos rítmicos, parecidos a golpes. Según los datos, venían desde una profundidad de más de 11 kilómetros. Pero había un detalle, esa profundidad no existe en esa zona. Lo máximo allí es alrededor de 6 kilómetros. Verificamos las cartas náuticas 3 veces. Todo coincidía. Lo que no tenía sentido era el origen del sonido. Consultamos a un centro de investigación en Alemania. Ellos habían trabajado en esa región en los años 90. Su respuesta fue inquietante. No son los primeros. Grabamos sonidos similares en 1997. Lo llamaron The Blow Up y se clasificó como fenómeno natural. Poco después, decidieron dejar de investigarlo. Nos enviaron las grabaciones antiguas. Las comparamos con las nuestras. Casi idénticas. Uno de mis colegas, Tomás, decidió analizar el sonido más a fondo. Lo filtró, lo ralentizó. Y luego dijo algo que nadie esperaba. Esto no es solo un sonido. Tiene ritmo. Como si alguien hablara. Pausas, repeticiones, casi como un idioma. Al principio pensamos que estaba imaginando cosas. Pero cuando yo mismo lo escuché, sentí lo mismo. No entendíamos lo que decía, pero había una estructura. Entonces Tomás tuvo una idea, responder. Programó un pequeño transmisor, lo ajustó a la misma frecuencia y envió un mensaje corto en 12 idiomas. ¿Quién eres? Pasaron 14 horas sin novedades. Hasta que los micrófonos captaron una señal. Tenía la misma estructura que nuestro mensaje. Pero esta vez, provenía del otro lado del océano, y fue captado por todos nuestros dispositivos al mismo tiempo, como si el sonido hubiera viajado a través del planeta. Desde ese momento, Tomás cambió. Decía que escuchaba el sonido incluso sin auriculares. Una semana después, no apareció en su turno. No lo encontraron en su casa ni en la ciudad. En su escritorio quedó una memoria USB. Dentro había un archivo de audio. Una grabación extendida. Al reproducirla, se escuchaba una voz profunda, distorsionada, que decía su nombre. Repetido. Muy lentamente. Desde entonces, decidí no volver a trabajar con esas señales. Pero sé que siguen ahí. Y si algo allá abajo está escuchando, también puede estar respondiendo. Mi tío fue capitán de un barco de investigación científica durante casi 20 años. No era de hablar mucho, pero una noche, junto al fuego, me contó una historia que nunca pude olvidar. Me pidió que no la grabara. Así que solo la memoricé. Ocurrió en 2009, durante una expedición en la parte sur del Océano Pacífico, entre Nueva Zelanda y Chile. Estaban estudiando corrientes profundas y actividad volcánica submarina. Todo iba bien, hasta que llegaron 3 noches muy tranquilas. En la primera noche apareció una niebla densa sobre el agua. El clima estaba estable, no había razón para que esa niebla se formara. Pero ahí estaba. Era blanca, grisácea, y parecía moverse por sí sola. El barco se detuvo. Los instrumentos comenzaron a fallar. El radar se reiniciaba solo, el GPS se desconectaba cada 10 minutos, y algunos sensores marcaban cambios extraños en la presión y la temperatura. Pero lo más inquietante llegó después. La tripulación vio luces en el agua.
Pensaron que era plancton luminiscente, hasta que notaron que las luces estaban ordenadas en círculos, moviéndose en dirección opuesta a las corrientes. Luego se formaron en una línea recta, paralela al costado del barco. Cuando mi tío dirigió un reflector hacia el agua, no podían creer lo que veían. A unos 15 metros de profundidad, se deslizaban figuras oscuras. Altas, delgadas, moviéndose lentamente. No subían. Solo seguían al barco, imitando su rumbo. Ningún animal conocido se mueve así. Y mucho menos en perfecta sincronía. A la mañana siguiente, habían desaparecido. La segunda noche fue más silenciosa. Pero algunos tripulantes comenzaron a tener sueños inquietantes. Decían que veían rostros dentro de las olas. Uno de los técnicos, Alejandro, dijo que despertó con la sensación de que alguien estaba parado al lado de su cama. Insistió en que regresaran. Pero la misión no podía cancelarse sin motivo oficial. Esa noche la niebla volvió. Y también las luces. Pero esta vez, una de las figuras emergió a la superficie. No hubo tiempo de tomar fotos. Solo uno de los técnicos la vio completamente. Dijo que parecía humanoide, pero más alargado. Su cuello era largo, su piel muy oscura y suave. Estuvo unos segundos observando el barco. Luego desapareció bajo el agua sin hacer sonido alguno. Mi tío decidió cancelar la misión. Recogieron el equipo en menos de 6 horas. Pero en la tercera noche, las luces regresaron. Esta vez rodearon el barco, formando un círculo perfecto. La radio dejó de funcionar por completo. Un foco comenzó a parpadear por sí solo, aunque estaba apagado. Y dentro de las habitaciones, todos escucharon golpes metálicos, como si alguien estuviera tocando desde el otro lado del casco del barco. Al llegar a una zona segura, todo se detuvo. Sin niebla. Sin luces. Silencio. Más tarde, mi tío intentó incluir esta experiencia en un informe científico. Pero no lo aceptaron. Sus colegas dijeron que era solo una confusión provocada por el cansancio. Pero nunca volvió a navegar por esa región. Y desde entonces, lleva un tatuaje en el cuello. Muy sencillo. Un círculo. Y dentro de él, un ojo.